Mi nombre es Emily Catherine Reed y tengo 44 años y trabajo como enfermera de urgencias en el Memorial Hospital de Portland. Hoy quiero compartir contigo un testimonio profundamente personal de una experiencia cercana a la muerte que cambió mi vida. En este relato, revelaré lo que sucedió cuando Jesús me mostró la impactante verdad sobre la marca de la bestia. Fue una revelación reveladora que nunca esperé presenciar de primera mano. Realmente vi el peligro que representa la marca de la bestia y las instrucciones específicas que dio Jesús para ayudarnos a protegernos de ella. Pero antes de profundizar en los detalles, me encantaría saber desde dónde estás escuchando. Significaría mucho sentir una conexión contigo, aunque estemos a kilómetros de distancia. Además, si este testimonio resuena contigo, dale me gusta y comenta lo que piensas. Abramos un espacio para una discusión significativa y respetuosa para que todos podamos aprender unos de otros en este canal. Estoy emocionada de que me acompañes en este viaje. Ahora, siéntate, relájate y disfruta escuchando. Todo empezó la tarde del 15 de febrero de 2022. Acababa de terminar un agotador turno de noche de 12 horas en urgencias, de esos en los que el tiempo parece detenerse mientras pasas constantemente de un trauma a otro. Esa noche fue especialmente dura. Perdimos a dos pacientes, un joven adolescente que había sufrido un terrible accidente de coche y un anciano que falleció de un infarto repentino y masivo. Fue uno de esos turnos que pesan sobre el alma y te dejan con una profunda sensación de dolor y contemplación. Mientras conducía de vuelta a casa, mi mente no pudo evitar reflexionar sobre la fragilidad de la vida. Era casi surrealista lo rápido que podían cambiar las cosas, como en un instante alguien podía estar aquí y al momento siguiente ya no estaba. No sabía que estaba a punto de afrontar esta verdad de una forma que nunca podría haber imaginado. La lluvia caía con fuerza, a cántaros y reducía la visibilidad a casi nada mientras recorría las sinuosas carreteras que conducían a nuestra casa en los suburbios. En casa, mi marido, David, un dedicado profesor de secundaria, estaría preparando a nuestros 3 hijos para el día que les esperaba. Yo esperaba besar sus caras soñolientas antes de que se fueran a la escuela, y luego desplomarme en mi cálida cama para descansar un poco, algo que tanto necesitaba. Recuerdo que miré por el espejo retrovisor y vi los faros de un camión semirremolque que se acercaba a mí. La carretera estaba resbaladiza por la lluvia y podía sentir que el camión se acercaba a mí, moviéndose a una velocidad alarmante. Luego todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Los momentos siguientes fueron fragmentados, el aterrador chirrido de los frenos del camión sobre el pavimento mojado, la horrible sensación de mi coche deslizándose sobre el agua mientras trataba desesperadamente de evitar una colisión, el repugnante crujido del metal cuando el impacto hizo que todo se descontrolara y luego, oscuridad. Fue como si un velo hubiera descendido sobre mi conciencia, cortando la conexión entre mi cuerpo y mi espíritu. En un abrir y cerrar de ojos, me encontré flotando sobre los restos de mi coche. No se parecía a nada que hubiera podido imaginar. Podía ver todo lo que había debajo de mí con una claridad asombrosa, de hecho, la visión era más nítida y vívida que cualquier otra que hubiera experimentado en vida. Vi cómo los servicios de emergencia trabajaban incansablemente para liberarme de los restos destrozados de mi vehículo. Usaron las mandíbulas de la vida para abrir la puerta aplastada del lado del conductor. Un joven paramédico, que apenas había terminado su formación, estaba realizando compresiones torácicas, susurrando oraciones en voz baja. Mientras flotaba sobre ellos, quería con todas mis fuerzas tranquilizarlo. Quería decirle que no sentía dolor, que estaba en paz, pero no podía encontrar las palabras. Fue entonces cuando lo vi a él, mi abuelo, que había fallecido 5 años antes de cáncer de páncreas. Allí estaba, de pie al borde de la escena, luciendo como en sus días de juventud cuando sirvió en la Fuerza Aérea, fuerte, vibrante y lleno de vida. Su presencia era tan real y tan inesperada que, si todavía tuviera ojos físicos, los habría llenado de lágrimas en un instante. Aún no es tu momento, Emily, dijo con voz suave y reconfortante. Pero hay algo que debes ver primero. Mientras hablaba, una ola de calidez y luz comenzó a envolver todo lo que nos rodeaba.
No era una luz dura ni cegadora, sino una que irradiaba amor y propósito. La escena del accidente comenzó a desvanecerse y sentí que me atraían hacia arriba. Era como si me estuvieran arrastrando a través de un túnel hecho de luz viva. La sensación era tan profunda, tan diferente a todo lo que podría haber descrito con palabras, que me dejó sin aliento. Colores que nunca había visto antes se arremolinaban a mi alrededor en patrones de belleza indescriptible, y podía escuchar lo que sonaban como miles de voces, cantando en perfecta armonía. La paz que me envolvió no se parecía a nada que hubiera conocido antes. Todos los miedos, preocupaciones y dolores de mi existencia terrenal se desvanecieron. En ese momento, pensé, si esto es la muerte, ¿por qué le tenemos tanto miedo? Pero entonces, escuché su voz, una voz que llenó cada parte de mi ser con amor y poder. Emily. Solo una palabra, pero transmitía más emoción, más autoridad, que cualquier cosa que hubiera conocido antes. Supe al instante que era Jesús. Su presencia era abrumadora, pero también había una profunda sensación de seguridad, amor y familiaridad. Estaba en su presencia, y por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente conocida. Ese momento cambió todo para mí. Lo que estaba a punto de experimentar permanecería conmigo para siempre, y las lecciones que aprendería en esos momentos siguientes transformarían la manera en que veía el mundo, mi fe y la esencia misma de la vida y la muerte. A medida que mis ojos espirituales se adaptaban al brillo abrumador de su presencia, comencé a verlo con más claridad. Su apariencia era familiar y trascendente, una mezcla perfecta de lo humano y lo divino. Sus ojos tenían una profundidad de sabiduría y compasión que atravesó mi alma, haciéndome sentir como si cada momento de mi vida hubiera quedado al descubierto ante él. Sin embargo, en ese momento de exposición, no sentí vergüenza ni miedo. En cambio, sentí una sensación indescriptible de amor y aceptación perfectos, como si estuviera exactamente donde necesitaba estar. Hija mía, dijo con dulzura, pero con una gravedad que llegó a lo profundo de mi corazón. Te he traído aquí porque lo que debo mostrarte no puede esperar más. El tiempo es corto y mi pueblo debe ser advertido. Por un momento, me costó encontrar mi voz, pero podía sentir una conexión espiritual, no palabras físicas, sino algo más profundo, fluyendo entre nosotros. Señor, respondí, soy solo una enfermera. He visto a tantos pacientes hablar de experiencias cercanas a la muerte, ¿quién me creería? Jesús sonrió, y aunque su sonrisa estaba llena de calidez, había una autoridad tranquila e innegable detrás de ella. Emily, dijo con profunda compasión, te he elegido precisamente porque entiendes tanto los aspectos físicos como espirituales de la vida y la muerte. Has presenciado a innumerables almas pasar de un mundo a otro. Sabes cómo funciona el cuerpo, cómo piensa la mente y cómo el espíritu se conecta con ambos. Este conocimiento te ayudará a entender lo que estoy a punto de mostrarte. Entonces, en un movimiento inesperado, Jesús extendió la mano y tomó mi mano. En el momento en que su toque envolvió el mío, el entorno cambió, de repente, nos encontramos en lo que parecía ser una calle bulliciosa de la ciudad. A primera vista, parecía una escena de cualquier área urbana moderna, una ciudad ajetreada con gente que se dedicaba a sus vidas, cada persona absorta en su propio mundo. Pero había algo extraño, algo que no pude captar de inmediato. Había una extraña uniformidad en la forma en que se movían, en la forma en que interactuaban. Era como si todos fueran parte de una actuación bien ensayada, desconectada de la riqueza de la vida individual. Jesús me hizo un gesto para que me concentrara. Lo que estás viendo, explicó, es tu mundo, pero dentro de unos años. Observa con atención y te mostraré cómo se desarrollará el gran engaño, cómo la tecnología se convertirá en la herramienta que separa a la humanidad de su creador. Me quedé a su lado, observando cómo se extendía el futuro ante mí, sintiendo tanto el peso como la urgencia de sus palabras. Dirigió mi atención a una mujer joven que entraba en una cafetería cercana. Parecía tener 20 y tantos años, vestía de manera profesional y tenía un aire de confianza que sugería que había abrazado por completo el mundo moderno.
Sin embargo, lo que realmente me llamó la atención no fue su apariencia, sino lo que sucedió cuando se acercó al mostrador para pagar su bebida. No buscó a tientas una billetera, no tocó un teléfono, ni siquiera movió un reloj inteligente. En cambio, movió su mano derecha sobre un pequeño sensor colocado en el mostrador. Mientras lo hacía, una tenue luz azul palpitó debajo de su piel. Con un leve zumbido, la transacción se completó. El acto fue tan natural, tan fluido, que fácilmente podría haber pasado desapercibido. Si Jesús no me hubiera llamado la atención, tal vez lo hubiera descartado como un simple avance técnico. Señor, pregunté, con voz llena de asombro y preocupación, ¿es esta la marca de la bestia? La respuesta de Jesús fue suave pero firme, su voz llevaba el peso de la verdad eterna. No, respondió. Esta no es la marca, sino lo que viene antes de ella, la preparación, el condicionamiento. Observa y verás cómo se desarrolla el engaño. Mientras hablaba, la escena que nos rodeaba comenzó a cambiar, y me encontré presenciando un montaje de eventos, un lapso de tiempo de la historia aún por venir. Era como si estuviera viendo una progresión, una introducción gradual de esta tecnología en todo el mundo. Comenzó de manera bastante inocua, con pequeños chips que reemplazaron a las tarjetas de crédito, las llaves de casa e incluso los historiales médicos. Estos chips fueron aclamados como maravillas de la comodidad, que proporcionaban un nivel de seguridad sin precedentes. El entusiasmo del público fue abrumador. Los cristianos los adoptaron con la misma facilidad que los no creyentes, pues consideraban que estos dispositivos eran poco más que una extensión de los teléfonos inteligentes y los relojes inteligentes que se habían vuelto comunes en su vida diaria. Vi cómo las congregaciones de las iglesias, sin darse cuenta de los peligros que se avecinaban, adoptaron estas tecnologías de todo corazón. Las usaban para acceder a sus Biblias digitales, dar los diezmos y registrarse para los eventos de la iglesia. Los pastores hablaron muy bien de la tecnología, elogiando su capacidad para hacer que el ministerio fuera más eficiente, ayudándolos a servir mejor a sus congregaciones y comunicarse con sus miembros. Sin duda, no hubo oposición, porque los dispositivos no parecían implicar nada moral o espiritualmente comprometedor. No exigían que nadie adorara ni jurara lealtad a nada, al menos no externamente. Era simplemente tecnología, o eso parecía. La gente, tanto creyentes como no creyentes, la veían como algo inofensivo, sin sospechar nunca el peligro que acechaba bajo la superficie. Observa, dijo Jesús suavemente, con su voz llena de autoridad serena, como el enemigo introduce primero cosas que parecen inofensivas, incluso útiles. Satanás entiende que un cambio repentino y drástico alertaría a mi pueblo. En cambio, se mueve lentamente, gradualmente, como una serpiente que se enrosca alrededor de su presa. Él sabe que la sutileza es la clave del engaño. Mientras sus palabras resonaban en mi espíritu, las escenas seguían desarrollándose ante mí, y podía ver cómo se estaba produciendo este cambio gradual. La tecnología, una vez simple y modesta, se volvió más sofisticada y más integrada en el tejido de la vida diaria. Lo que comenzó como pequeños y convenientes dispositivos, chips para pagos e identificación, lentamente evolucionó hacia algo mucho más invasivo, algo que llegaba al núcleo mismo de la vida de las personas. Estos dispositivos comenzaron a monitorear la salud en tiempo real, prediciendo enfermedades incluso antes de que se manifestaran, regulando los patrones de sueño, ajustando los estados de ánimo mediante manipulaciones bioquímicas que eran casi imperceptibles. Observé, horrorizada, cómo los padres se ofrecían voluntariamente a que sus hijos fueran implantados con estos dispositivos. Es por su seguridad, se aseguraron mutuamente. Ahora podemos saber siempre dónde están, controlar su salud y garantizar que estén seguros en la escuela. La tecnología se comercializó como la máxima protección en un mundo cada vez más peligroso, especialmente diseñada para proteger a los niños de amenazas invisibles. Señor, dije, con el corazón roto al ver a una madre calmando a su hijo, que seguía llorando después de recibir el implante, puedo ver lo atractivo que parece todo esto. Como enfermera, entiendo el atractivo de un control constante de la salud.
Como madre, entiendo el deseo de mantener a nuestros hijos a salvo. ¿Cómo podemos advertir a la gente sobre algo que parece hacer tanto bien? Jesús me miró con profunda compasión, sus ojos llenos de un dolor consciente. Por eso el engaño es tan eficaz. El enemigo sabe que mi pueblo nunca aceptaría algo obviamente malo. Por eso viene como un ángel de luz, ofreciendo soluciones a todos sus problemas, prometiendo hacer la vida mejor, más segura y más cómoda. Pero observen lo que les sucede a quienes aceptan estas mejoras. Observé con incredulidad cómo la escena a mi alrededor cambiaba una vez más. Esta vez, vi cómo la tecnología comenzó a afectar sutilmente las conductas de quienes la habían aceptado. Quienes usaban los implantes se volvieron cada vez más dependientes de ellos, no solo para su salud, sino para todos los aspectos de sus vidas. Estos dispositivos comenzaron a sugerirles que debían comer, cuándo debían dormir, con quién debían pasar el tiempo, incluso que debían pensar sobre ciertos temas. Observa esto con atención, me dijo Jesús con voz firme y clara. Me dirigió la mirada hacia una familia que estaba cenando. A primera vista, todo parecía perfectamente normal, los padres y los niños compartían la comida y hablaban entre ellos. Pero algo iba terriblemente mal. Sus conversaciones eran rígidas, casi robóticas, como si estuvieran leyendo un guión. Sus emociones estaban silenciadas, controladas. Los dispositivos que habían sido implantados en su interior manipulaban sutilmente sus estados de ánimo, sus pensamientos e incluso sus propias personalidades. Ni siquiera se dan cuenta, dijo Jesús con voz llena de tristeza. Los cambios ocurren tan gradualmente que no se dan cuenta de que su libre albedrío se desvanece. Su capacidad de escuchar mi voz se vuelve más silenciosa, más tenue, a medida que los dispositivos comienzan a controlarlos desde adentro. Sentí un profundo dolor en mi espíritu al ver cómo la influencia de esta tecnología se filtraba en cada rincón de la sociedad. En la atención médica, el sistema que conocía tan bien, era particularmente insidioso. Vi cómo los hospitales y las compañías de seguros comenzaron a exigir que el personal y los pacientes tuvieran estos implantes. Para una mejor atención al paciente, dijeron. Para un control más preciso. Para una administración más segura de los medicamentos. La escena cambió y me vi a mí mismo, o más bien, una versión imaginada de mí mismo en el futuro, en un entorno hospitalario. Una enfermera experimentada y dedicada estaba siendo llamada a la oficina de su supervisora. Era una de las pocas que se había negado a aceptar el implante, a pesar de su historial impecable y años de servicio, la estaban despidiendo. No podemos arriesgar la seguridad del paciente, dijo la supervisora con voz fría y clínica. ¿Qué pasa si comete un error de medicación que el sistema podría haber detectado? ¿Qué pasa si no ve un cambio sutil en la condición de un paciente que el implante habría detectado? ¿Lo ve?, preguntó Jesús, con su voz llena de urgencia y compasión. ¿Cómo usan las buenas intenciones, seguridad, salud, protección, para implementar el control? Ofrecen estas cosas como soluciones, pero en el proceso, crean dependencia. Y con esa dependencia viene la capacidad de controlar. A medida que asimilaba sus palabras, la visión se expandió y me mostraron escenas de todo el mundo. Vi cómo se estaba implementando la tecnología en diferentes culturas, cada una con su propio conjunto de justificaciones y métodos. En algunos lugares, se promovía a través de los sistemas de salud, en otros a través de incentivos financieros y en otros más a través de la presión social y el miedo a quedarse atrás. La verdad se hizo evidente. La tecnología no era solo una cuestión de conveniencia o seguridad. Era una cuestión de control. Cuanto más la aceptaban las personas, más renunciaban a su autonomía y menos capaces eran de ver el verdadero costo de su cumplimiento. La marca de la bestia no fue un cambio repentino y obvio. Fue un cambio lento y metódico que se arraigó en sus corazones y mentes sin que siquiera se dieran cuenta. Pero lo que realmente me destrozó el corazón fue presenciar el impacto de esta tecnología en el crecimiento espiritual de los niños. Jesús reveló una escena en un aula de escuela primaria, una no muy diferente a las que asisten mis propios hijos.
Los estudiantes, de unos 7 u 8 años, participaban en lo que llamaban clase de bienestar digital. Hoy, dijo la maestra con un tono alegre, vamos a aprender cómo nuestros implantes SmartEAL nos ayudan a tomar buenas decisiones. Si te sientes enojado o triste, tu implante te ayudará a sentirte mejor. Y si estás pensando pensamientos desagradables, te ayudará a pensar en pensamientos agradables en su lugar. ¿Ves el peligro aquí?, y preguntó Jesús, con su voz llena de tristeza. A estos pequeños se les está enseñando a confiar en la tecnología más que en sus propias emociones dadas por Dios, más que en su propia conciencia, más que en mí. Vi a una niña pequeña, una que me recordaba mucho a mi propia hija, Emma, levantar la mano. Pero, ¿qué pasa si quiero sentirme triste a veces? Mi abuela murió el mes pasado, y mamá dice que está bien sentirse triste por eso. La respuesta de la maestra fue rápida y ensayada, carente de compasión. Tu implante sabe lo que es mejor para ti, cariño. Entiende que las emociones negativas prolongadas no son saludables. Ahora, tomémonos un momento para aceptar nuestro cambio de humor, ¿de acuerdo? Lo que presencié a continuación me heló la sangre. Los rostros de los niños cambiaron al unísono, sus expresiones naturales se desvanecieron y fueron reemplazadas por sonrisas pacíficas y vacías. Señor, susurré con horror, los están programando para que ignoren sus respuestas emocionales naturales, su propia humanidad. Sí, respondió Jesús con profunda tristeza. Y lo que es más importante, los están programando para que ignoren la convicción del Espíritu Santo. ¿Cómo pueden sentir un dolor piadoso por el pecado si se reprimen todas las emociones negativas? ¿Cómo pueden experimentar un verdadero arrepentimiento si su conciencia está controlada química y digitalmente? La escena cambió de nuevo y observé cómo la tecnología seguía evolucionando y se volvía cada vez más invasiva. Lo que había comenzado como simples chips se había convertido en interfaces neuronales capaces de influir directamente en los pensamientos y las decisiones. La gente abrazó estas actualizaciones con los brazos abiertos, convencida de que eran un gran avance en la evolución humana. Observad atentamente, instruyó Jesús, con un tono firme. Porque así es como se llevará a cabo el engaño final. De repente, estaba viendo cómo se desarrollaban una serie de crisis globales, sistemas financieros que colapsaban, redes eléctricas que fallaban y cadenas de suministro que se desintegraban. El mundo estaba sumido en el caos y la gente estaba desesperada por encontrar una solución. Entonces, los vi a ellos, líderes mundiales que aparecían en pantallas de todas partes, anunciando una nueva solución a la crisis. La tecnología de implantes existente que nos ha servido también debe actualizarse, declararon. Es necesario un sistema nuevo, más seguro y más integrado para evitar más crisis. La actualización es obligatoria, pero el proceso será simple e indoloro. Los medios de comunicación siguieron rápidamente el ejemplo, promocionando la actualización como la respuesta a todos los problemas del mundo. Los líderes religiosos aparecieron en la televisión, asegurando a sus seguidores que se trataba simplemente de tecnología, no de la marca de la bestia. Señalaron que no requería adorar a nadie ni jurar lealtad a ningún líder. Muchos incluso tergiversaron las escrituras, citando versículos fuera de contexto para apoyar su posición. Ahora, dijo Jesús, con su voz llena de compasión y urgencia, te mostraré lo que ellos no pueden ver. En ese momento, se me concedió la capacidad de ver tanto el reino físico como el espiritual a la vez, y lo que vi fue absolutamente horroroso. A medida que las personas recibían la actualización, se producía un cambio sutil pero profundo en sus espíritus. No era obvio de inmediato, podían seguir rezando, seguir yendo a la iglesia, seguir leyendo la Biblia, pero algo había cambiado a un nivel fundamental. La marca, explicó Jesús con voz firme, al principio no se implementará por la fuerza. Se aceptará de buena gana, incluso con entusiasmo. El enemigo ha aprendido que la persecución solo fortalece a mis verdaderos seguidores. En cambio, usa el engaño, haciendo que la marca parezca un paso natural y beneficioso hacia adelante. Observé cómo las semanas se convertían en meses.
Aquellos que aceptaron la mejora comenzaron a cambiar de maneras sutiles pero notorias. Sus oraciones se volvieron mecánicas, su adoración rutinaria en lugar de genuina. Lo más inquietante de todo fue que su capacidad para discernir la verdad espiritual comenzó a desvanecerse. Señor, pregunté desesperado, ¿por qué no pueden ver lo que les está sucediendo? Porque el cambio es gradual, respondió. Como una rana en agua que se calienta lentamente, no se dan cuenta de que están siendo separados de mi espíritu hasta que es demasiado tarde. La tecnología no solo cambia lo que pueden comprar o vender, sino que cambia quienes son en un nivel fundamental. Corrompe la imagen de Dios a la que fueron creados. Luego la visión se amplió y me mostró cómo la mejora afectaba varios aspectos de la sociedad. En el campo de la salud, mi propio campo, prometía un control perfecto de la salud y un tratamiento automático. En el de las finanzas, ofrecía una seguridad completa y un acceso universal a los recursos. En el de las relaciones, afirmaba facilitar una mejor comprensión y comunicación. Pero debajo de la superficie, el cambio era siempre el mismo. Los implantes no solo controlaban lo que la gente podía comprar o a lo que podía acceder, controlaban sus corazones y sus mentes. Y lo más inquietante de todo era que, lenta pero seguramente, estaban separando a la gente del Espíritu de Dios, convirtiéndola en vasijas obedientes de la voluntad del enemigo, sin siquiera darse cuenta. Pero lo que realmente me rompió el corazón fue ver a familias reunirse para tomar la decisión, creyendo que estaban haciendo lo mejor para sus hijos. Los padres reunían a sus hijos y les explicaban que la actualización los mantendría a salvo, garantizaría su éxito en la escuela y un futuro en el nuevo sistema mundial. Creían genuinamente que estaban haciendo lo correcto, pero no eran conscientes de las consecuencias de largo alcance. Observad esto con atención, instruyó Jesús, con voz firme y urgente. Mirad cómo utilizan el miedo y el aislamiento para presionar a los que dudan. Vi noticias que destacaban a niños a los que se les negaba la educación, personas que perdían sus trabajos y familias que no podían comprar alimentos ni medicinas. La presión para aceptar la mejora se intensificó y las iglesias comenzaron a dividirse por el tema. Muchos líderes abogaron por la aceptación, justificándola como una forma de mantener su testimonio en la sociedad. Entonces Jesús me mostró algo que llenó mi corazón de esperanza, aquellos que habían rechazado la marca. Aunque enfrentaban dificultades cada vez mayores, no podían comprar alimentos en las tiendas habituales ni enviar a sus hijos a las escuelas públicas, muchos de ellos habían perdido sus trabajos, se mantuvieron firmes en su fe. Espiritualmente, brillaban como faros en la creciente oscuridad. Estos son mis fieles, dijo Jesús, su tono lleno de amor y orgullo. Pueden ver lo que otros no pueden porque han mantenido abiertos sus ojos espirituales. Han estudiado mi palabra y han aprendido a discernir la verdad de las mentiras. Vi a estos creyentes unirse, formando comunidades de apoyo. Compartían recursos, se ayudaban unos a otros y ofrecían aliento a quienes luchaban. No eran violentos ni temerosos, eran pacíficos pero firmes en sus convicciones. Y lo más notable fue que vi cómo se desarrollaba ante mis ojos la provisión sobrenatural, la comida se multiplicaba, las necesidades se satisfacían de maneras inesperadas, la protección divina contra quienes buscaban hacerles daño. Mi pueblo no será abandonado, me aseguró Jesús con una voz suave pero poderosa. Así como proveí para Elías junto al arroyo y para los israelitas en el desierto, proveeré para aquellos que se mantengan fieles a mí. Señor, pregunté, con el corazón cargado por los muchos que enfrentarían estos desafíos, ¿qué debe tener en cuenta la gente? ¿Cómo pueden reconocer cuándo comienza esto? La respuesta de Jesús fue clara, su voz firme. Primero, comenzó, estén atentos a la tecnología que promete hacerlos mejores de cómo los cree. El enemigo ofrecerá mejoras para la mente y el cuerpo humanos, pero éstas tendrán un costo para el alma. Recuerden, creé a la humanidad a mi imagen, y cualquier intento de mejorar esa imagen es un acto de rebelión contra mi diseño. En segundo lugar, continuó, fíjense cuando la comodidad se vuelve obligatoria. Lo que comienza como opcional, poco a poco se volverá necesario para la vida diaria.
El enemigo sabe que obligar a las personas a tomar la marca inmediatamente haría que muchos se negaran. Por eso, en lugar de eso, hará que sea cada vez más difícil vivir sin ella, hasta que muchos suplicarán recibirla. En tercer lugar, dijo Jesús, con la voz cargada de dolor, presten especial atención a cómo la tecnología afecta a los niños. El enemigo apunta a los jóvenes, sabiendo que aceptarán más fácilmente lo que sus padres puedan cuestionar. Estén atentos a la tecnología que promete hacer que los niños sean más seguros, más inteligentes o se comporten mejor, pero en realidad los separa de su naturaleza dada por Dios y de su capacidad de escuchar mi voz. En cuarto lugar, agregó, observen cómo estos cambios afectan la relación de las personas conmigo. Cualquier cosa que entorpezca la sensibilidad espiritual, que haga que la oración parezca distante o que reduzca la convicción del pecado, son señales de advertencia. La marca no se trata solo de comprar y vender, se trata de separar a la humanidad de su creador. Mientras observábamos cómo se desarrollaba el futuro, Jesús me mostró ejemplos específicos de cómo progresaría el engaño. La tecnología inicial se comercializaría como puramente física, sin nada espiritual en ella. Es solo un chip, dirían. Es solo para conveniencia y seguridad. Pero gradualmente, evolucionaría hasta convertirse en algo que tocaba la vida espiritual de las personas de maneras que aún no podían comprender. Vi cómo, después de recibir los implantes, la capacidad de las personas para sentir la presencia de Dios comenzó a desvanecerse. Sus oraciones se sentían huecas, su adoración sin vida y mecánica. Sin embargo, lo más preocupante de todo es que ni siquiera se dieron cuenta del cambio que se había producido en su interior. La tecnología reprogramó lentamente sus cerebros para interpretar las experiencias religiosas de manera diferente, distanciándolos de su creador sin que siquiera se dieran cuenta. Lo que antes hacía llorar a las personas durante el culto ahora apenas las conmovía. Lo que alguna vez había sido una guía clara del Espíritu Santo se volvió silenciada y confusa. Jesús explicó con profundo pesar, el enemigo sabe que si intentara impedir que la gente me adorara, muchos se resistirían. En cambio, les permite que sigan los pasos de la religión mientras que poco a poco van cortando su conexión genuina conmigo. Tienen apariencia de piedad, pero niegan su poder. Vi cómo la actualización afectó a cada generación de manera diferente. Los ancianos, que aún conservaban recuerdos de tiempos más sencillos, a menudo se resistían, sintiéndose incómodos con los cambios. Los de mediana edad, ante razones prácticas, generalmente lo aceptaban, para conservar sus trabajos, acceder a sus cuentas bancarias y mantener su lugar en la sociedad. Pero los jóvenes, lo abrazaron con los brazos abiertos, viéndolo como el siguiente paso en la evolución humana. Recuerden, dijo Jesús, con su voz llena de urgencia, cuando regresen, que los jóvenes son los más vulnerables y los más importantes a proteger. Se les debe enseñar a amarme a mí más de lo que aman las comodidades del mundo. Deben aprender a reconocer mi voz antes de que el ruido de la tecnología la ahogue. Entonces Jesús me mostró algo que me desgarró el corazón, cómo las familias estarían divididas por este tema. Vi a padres angustiados por la decisión de aceptar o no la tecnología por el bien de sus hijos. Los hermanos se volvieron unos contra otros, algunos eligieron la comodidad y el éxito mundano, mientras que otros eligieron permanecer fieles, a pesar del costo. Por eso les estoy mostrando estas cosas ahora, dijo Jesús con los ojos llenos de compasión. Para que puedan advertir a otros que preparen sus corazones y fortalezcan su fe antes de que llegue la prueba. Cuando llegue el momento, aquellos que me conocen, quienes realmente me conocen, reconocerán el engaño. Aquellos que solo saben acerca de mí serán fácilmente engañados. Fui testigo de la belleza de la provisión divina. Los creyentes que habían rechazado la marca encontraron que la comida se multiplicaba milagrosamente en sus despensas. Las comunidades de cristianos fieles se unieron, se apoyaron mutuamente, compartieron recursos, enseñaron a sus hijos. Vi ángeles protegiendo a estas comunidades, alejando a quienes quisieran hacerles daño. Mi protección, me aseguró Jesús, será tan real como la persecución.
No abandonaré a mis fieles. Pero luego, se me partió el corazón al ver a personas que conocía, personas con las que adoraba, aceptar la marca, pensando que aún podían mantener su fe. Díganles, dijo Jesús, con la voz llena de dolor, que una vez que se toma la marca, cambia algo fundamental en la naturaleza humana. No solo cambia lo que pueden comprar o vender, sino que cambia su capacidad misma de conectarse conmigo. Observé impotente cómo los creyentes que alguna vez fueron fuertes perdían gradualmente su sensibilidad espiritual después de aceptar la marca. Sus oraciones se volvieron ritualistas, su adoración, hueca. Lo más desgarrador de todo fue que ni siquiera podían percibir lo que habían perdido. Señor, pregunté, con la voz temblorosa de dolor, ¿qué deben hacer las personas para prepararse? Su respuesta fue clara, su voz llena de compasión y autoridad: dígales que fortalezcan su relación conmigo ahora, antes de que llegue el engaño. Deben conocer mi voz tan bien que puedan reconocer cuando algo no proviene de mí. Diles que estudien mi palabra diligentemente, las respuestas están allí, pero deben conocer la verdad para reconocer las mentiras. Dígales que construyan relaciones reales con otros creyentes. Se necesitarán unos a otros en los tiempos venideros. Dígales que enseñen a sus hijos a amarme más de lo que aman las comodidades del mundo. Y lo más importante, dígales que no teman. Yo he vencido al mundo, y aquellos que se mantengan fieles a mí compartirán esa victoria. De repente, sentí esa sensación familiar de atracción. Es hora de que regreses, dijo Jesús, su sonrisa llena de amor. Pero Señor, protesté, con el corazón apesadumbrado por todo lo que había visto, hay mucho más que quiero pedirte. Su sonrisa estaba llena de suave seguridad. Lo que te he mostrado es suficiente. Compártelo fielmente. Aquellos que tengan oídos para oír, escucharán. Al momento siguiente, me encontré jadeando en la mesa de la sala de traumatología, rodeada de mis colegas conmocionados. El doctor Rodríguez, que me había declarado muerta solo unos minutos antes, me miraba con incredulidad. Los monitores mostraban que mi corazón había comenzado a latir espontáneamente de nuevo, algo que nunca había presenciado en mis años de enfermería, especialmente después de un periodo tan prolongado de paro cardíaco. Mis lesiones, incluidas múltiples fracturas, hemorragia interna y traumatismo grave, deberían haber sido fatales. Sin embargo, allí estaba, no solo viva sino curándome a un ritmo que dejó a mis médicos desconcertados. En cuestión de semanas, me había recuperado lo suficiente como para regresar a casa con mi familia. Pero el peso de lo que había visto, de las advertencias que había recibido, me cambiaría para siempre. Han pasado 2 años desde mi experiencia cercana a la muerte, y cada día veo más señales de lo que Jesús me mostró desarrollándose en nuestro mundo. Como enfermera, soy particularmente consciente de cómo la tecnología médica avanza en formas que Él reveló. La tentación de depositar nuestra confianza en ella es fuerte, y puedo ver con qué facilidad puede alejar a la gente de la verdad de Dios. Pero ahora sé, más que nunca, que debemos permanecer vigilantes, discerniendo la verdad en un mundo que cada vez depende más de la tecnología para reemplazar las conexiones que deberían unirnos a Dios y a los demás. Entiendo que la tecnología puede ser una herramienta poderosa para el bien, especialmente en campos como la atención médica. Yo también dependo de ella en mi trabajo para ayudar a los pacientes. Sin embargo, lo que he visto y sentido en mi corazón es que se está trazando una línea que, una vez cruzada, no se puede deshacer. No estoy en contra de toda la tecnología, más bien, soy profundamente consciente del cambio sutil y gradual que se está produciendo, un cambio que puede llevarnos por un camino peligroso. Comparto este testimonio, no para infundir miedo, sino para ofrecer una advertencia y preparar a quienes estén dispuestos a escuchar. Jesús me mostró que el tiempo es corto, pero su protección para sus fieles será perfecta. No es una cuestión de si la tecnología cambiará la forma en que vivimos, ya lo ha hecho. La pregunta es cómo responderemos a las decisiones que se nos presenten en los días venideros. Si estás viendo esto, por favor, tómatelo en serio. Ahora es el momento de fortalecer tu relación con Jesús.
Estudia su palabra diligentemente, porque es el fundamento de la verdad que te ayudará a discernir las mentiras del mundo. Construye conexiones sólidas y genuinas con otros creyentes, nuestra unidad y apoyo serán vitales en los días venideros. Y, lo más importante, enseña a tus hijos a amar a Dios más de lo que aman las comodidades de este mundo. El mundo intentará atraerlos con promesas de facilidad y seguridad, pero solo el amor de Dios los sostendrá durante las pruebas que vendrán. Que Dios te conceda ojos para ver y oídos para escuchar lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias en estos últimos días. Prepara tu corazón, mantente alerta y confía en la protección infalible del Señor. El momento de permanecer firme en la fe es ahora.